Vale, vamos a esperar nada, unos segunditos por si queda alguien por entrar y empezamos. Raquel ya la tenéis por aquí. Buenas. Oh, 46 participantes, es un montón, ¿eh? Sí, tienes a gente que está proyectando el profesor, o sea, que tienes a más gente mirando, ¿vale? Que está ¡Qué en la bien! clase, pero solo una persona como participante, ¿vale? Está toda la escuela aquí ya. Vale, pues si te parece empezamos ya, ¿vale? Vale, vale. Pues buenas, soy Raquel Juan, soy Inclina Artis y bueno, hoy os vengo a contar las herramientas que necesitáis para, una vez terminéis de estudiar, tener trabajo. A ver, yo tengo 27 años, soy muy joven y aparento menos edad. Así que no os preocupéis que una vez que se termina la universidad o el máster sí se puede encontrar trabajo. Os voy a contar un poquillo sobre lo que estudié, pues, pero para que sepáis que me costó relativamente poco. Mira, desde pequeña yo siempre quise hacer dibujos animados. Entonces hice Bellas Artes en una universidad que, por cierto, no había casi ni ordenadores, así que, porque yo no sabía que se podía estudiar animación. Pero una vez en la carrera de Bellas Artes encontré que en Valencia habían asignaturas de animación, porque por aquella entonces, si no tenías mucho dinero, pues no te podías ir a una privada. Así que pues nada, terminé Bellas Artes, hice un máster de animación y luego llegó el fatídico momento de qué miedo, ¿no? O sea, he terminado la carrera, el máster, ¿qué hago? ¿Cómo consigo trabajo? ¿Cómo accedo a los estudios? Como todo. Así que el kit que necesitéis, o sea, esa mochila que siempre os vais a tener que llevar encima para encontrar el trabajo, es una demo reel, que ahora os explicaré qué poner en la demo reel, cómo presentarla, el currículum, el LinkedIn y una carta de presentación. Me dirás, vale, sí, pero he terminado la carrera o el máster, no he hecho nada, solo he hecho trabajos de estudiante, los típicos trabajos de asignatura que monto en mi reel. Pues siento deciros que vais a tener que tiraros unos meses haciendo vuestra propia reel, porque, o sea, prohibido enviar a un estudio una reel con los típicos ejercicios de el rebote de la pelota, todas esas cosas, porque no. Vosotros y vosotras os vais a tener que vender como profesionales, no como estudiantes. Entonces, vais a coger diferentes estilos de animación, por ejemplo, estilo CalArt o animación que se lleve, cogéis personajes famosos y los animáis o hacéis un clean y hacéis una reel de no más de 2 minutos, 1 minuto y medio o 1 minuto. O sea, no os preocupéis porque esta reel es provisional, o sea, la vais a ir actualizando, pero os la vais a tener que currar un poco. ¿Por qué digo lo de varios tipos de diseños o de personajes? Porque la mayoría de estudios de animación, o sea, no tienen diseños súper propios, sino que suele ser estilos de animación que se lleva actualmente. Entonces, si lo tenéis en vuestra reel, van a decir, pues se puede adaptar a nuestro estudio, le podemos dar este trabajo, este o este. Entonces, vender lo que se lleva actualmente, no os pongáis a hacer una reel súper personal si queréis encontrar un trabajo rápido. Lo que me refiero es que si queréis trabajar, por ejemplo, en anime, pues cogéis animes, pero si queréis trabajar en series de animación actual, pues cogéis Steven Universe, etc., ese estilo de animación y os creáis vuestra reel. Evidentemente, lo primero que va a aparecer en vuestra reel será, mira, voy a compartir pantalla. A ver. Como veis, o sea, lo primero, o sea, vuestro nombre, o sea, el teléfono, el Gmail, o sea, si tenéis un nombre diferente en LinkedIn o en Instagram o lo que sea, pues también. O sea,
Y en esta reel os voy a dar un pequeño consejo, y es que los estudios, o sea, al día reciben muchísimas y muchísimas y muchísimas reels. Entonces, no se la van a ver entera. Eso es así, o sea, es horrible, os la vais a currar, pero normalmente van a hacer así, en plan, van a ver seguramente el primer plano por mitad y el final, porque no se van a ver 3 minutos o 2 o 1 de cada reel, o sea, no se la van a ver entera. Entonces, los 3 planos que más os gusten, que mejor estén hechos, lo ponéis al principio, en la mitad y al final. Y evidentemente al final de la reel, yo es que tengo aquí una coña montada en mi reel, o sea, después lo enseño si queréis. Volvéis a poner vuestro nombre, vuestro Gmail, el número de teléfono, para que no se olviden de vuestro nombre, o sea, vuestro nombre se les tiene que quedar grabado, en plan, me llamo Raquel, me llamo Raquel, me llamo Raquel, en plan de... Vale, tenéis la reel que os habéis montado fuera de los trabajos de clase, recordad, nada de ejercicios de clase, y después montáis LinkedIn. Me dirás, Raquel, pero si es que si acabo de terminar la carrera o los estudios, tanto en mi LinkedIn como en mi currículum no voy a tener nada, va a estar vacío. No os preocupéis, o sea, de verdad, no os preocupéis, todos lo hemos tenido vacío. Simplemente, sin ninguna vergüenza, ponéis solo los estudios, si habéis hecho algún workshop, pues ya está, y vuestras habilidades. Mira, yo tengo aquí no sé si en compartir pantallas va a volver a poner la pantalla. Depende de cómo lo hayas puesto, o se verá Vale, todo el ordenador. vale, sí, Ahora estamos viendo tu vale, cámara otra vez. vale. Mira, esta es mi currículum actual, pero esto de aquí, que es, o sea, la experiencia profesional, estaba vacía, ¿vale? No había nada, estaba todo movido y la educación, el software y las habilidades era lo que ocupaba todo. Y claro, o sea, con doble espacio, me lo intenté poner gracioso para que no se notase que no tenía experiencia profesional, pero no pasa nada. O sea, vosotros ponéis la educación, lo que habéis hecho, los softwares, y ya está. No hay, o sea, sois junior, no pasa nada. Vale, pues hemos dicho, tenemos la reel, LinkedIn, el currículum y la carta de presentación. Me dirá, Raquel, para qué quiero la carta de presentación? Número 1, en muchos estudios, cuando vas a meterte en su página web y pone para solicitar trabajo, te piden una carta de presentación. Y esa carta de presentación es explicar cómo sois y vuestro estado. Entonces, ahí yo, por ejemplo, lo que tengo es muy personal y muy estúpido, pero me presento a mí misma. Y de una forma tal y como soy. O sea, por ejemplo, si yo soy muy payasa, no me voy a presentar de una forma seria. Me voy a presentar tal como soy. Y literalmente en la mía pone, pues, desde pequeña me llamo Raquel Juan, nací en esta ciudad y desde pequeña siempre quise hacer dibujos animados. Yo no salía al parque a jugar, sino que me quedaba viendo la televisión. Entonces, estudié Bellas Artes, conseguí, o sea, hice animación y soy junior. En su momento era junior, ahora ya no. Bueno, igual a lo mejor por los años lo sigo siendo, pero da igual. Y lo que quiero es que me deis la oportunidad de poder trabajar en vuestro estudio y aprender. O sea, porque lo que tenéis que dejar claro es que sois junior. Y no pasa nada, no da ninguna vergüenza. En el LinkedIn también lo ponéis, en plan de soy junior y quiero que me des la oportunidad de aprender con vosotros y de formar de equipo. No pasa nada, o sea, y van a decir, hostia, si es que si desde el primer momento dices que eres junior, luego, o sea, sea mejor, ya os voy a explicar por qué. Porque si tú tienes en tu LinkedIn que eres junior, en tu carta de presentación, la demo reel, o sea, no aparece que hayas participado en ningún proyecto, cuando tú les vayas a todos esos, o sea, porque vosotros os haréis una lista de los estudios en los que queréis trabajar. Mirad, una lista, si no pasa nada en internet, hay listas de estudios de animación.
Entonces, vosotros escogéis esa lista, veis los estudios que son afines a vosotros, y con decir afines me refiero a que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una reel que no es de preschool, o sea, tiene un taller un poco más adulto, y personalmente no me siento cómoda haciendo series infantiles, pues porque no me motiva, pero ya está, simplemente es eso, o sea, me da pereza. Entonces yo no voy a enviar mi reel ni voy a pedir trabajo a un estudio, ¿vale? Que haga series de Playschool, que no haga Peppa Pig o haga Puppets, porque yo hago animación tradicional y clean up. Entonces, yo cogeré a lo mejor de 150 estudios, cogeré los 50 que a mí me gusten, me meteré en su página web, veré lo que hacen, encontraré el correo para enviar el trabajo y y abriré Gmail y les pondré el copia y pega de su dirección y diré: hola, me llamo Raquel Juan, soy junior, en vuestro caso, he hecho esto, ¿sabes? Y me encanta vuestro estudio por esta razón, plan de porque he visto vuestros proyectos, porque he visto esto, o porque os sigo desde hace tiempo, y me gustaría que me diese la oportunidad de hacer una prueba, de formar parte de vuestro equipo, y os adjunto la reel, el currículum, el LinkedIn y la carta de presentación. Porque os digo lo de poner, he visto vuestro estudio, he visto que habéis hecho esto, porque si vais a enviar un correo a 50 estudios no podéis hacer copia y pega, porque se nota. Y os digo yo que se nota. Y si yo, por ejemplo, soy un estudio, yo no quiero que me llegue una persona que me pida trabajo y sea como: hola, quiero hacer clean up, te adjunto esto. Pues no, yo quiero crear una familia, yo quiero crear un equipo y quiero que esta persona sepa a qué me dedico, qué he hecho y cómo es mi estudio. Y eso se nota mucho porque la persona lo recibe de otra manera. Como por ejemplo, tú no vas a aceptar en tu panda de colegas una persona que no conoces y que solo os quiere porque le invitáis a copas. No sé si me explico. O sea, tenéis que demostrar que sabéis al estudio que le estáis enviando la solicitud de empleo. Y por eso es importante lo de decir que sois junior. Porque si les gusta vuestro trabajo, os envían una prueba. Quiere decir que, a ver, o sea, a lo mejor de 200 correos que enviéis a los estudios, 50 os responderán que sí. El resto que no. Es así, no pasa nada. No, todos vivimos con el rechazo. Pero es que a lo mejor los estudios pues no están buscando gente, lo que sea, no pasa nada. O sea, no quiere decir que seáis malos, simplemente pues que en ese momento no están buscando gente. Pues de esos 50 que os digan que sí, os digan que os van a enviar una prueba. Una prueba será un test de animación o de clean up o de storyboard, lo que vayáis a hacer. Entonces, después vosotros si aceptáis hacer la prueba, paséis por las fases del nervio de ¡ay, me han dicho que sí, me han dicho que sí, qué guay! De que os llegue os envían el contrato de confidencialidad que tendréis que firmar porque pues, no podéis enseñar la prueba, no podéis contar nada, no pasa nada. El momento de que os llega la prueba de ¡oh, Dios mío, qué nervios! De qué miedo porque no sabéis si va a ser muy difícil, si no, a qué os vais a enfrentar. Y por eso es importante decir que sois junior, porque si habéis dicho que sois junior, la prueba os la van a enviar acorde a vuestro nivel. Si no decís que sois junior, a lo mejor en la reel no se han fijado, por lo que sea, no han visto que no habéis estado en proyectos grandes, pero sí que tenéis experiencia. Entonces os van a enviar una prueba más complicada. O sea, no es lo mismo una prueba de un junior que la de un mid que la de un senior. O sea, y esto es como en el sexo, o sea, no te puedes tirar el pisto y luego cagarla. O sea, es mejor ir de frente y decirle, no tengo experiencia, porque si tienes errores, a lo mejor simplemente te dicen, oye, pues has tenido unos errores en esta prueba, pero ha ido bien. O sea, a lo mejor trabajas bien, pero necesitas a alguien que te guíe, que te mande retakes y el plano sale adelante. Entonces es importante ser siempre sinceros. Plan de, no tengo experiencia, pero quiero aprender. Vale.
a lo mejor enviáis las pruebas y os rechazan, no pasa nada, a todos nos han rechazado pruebas, o sea, y esto es algo que siempre vais a tener que hacer una vez se termine el trabajo, volvéis a enviar correos, os envían otra vez pruebas, os rechazan, os aceptan, no pasa nada. O sea, no significa, por ejemplo, si os envían una prueba, la hacéis y os la rechazan, seguramente os dirán de, oye, pues ha habido mucha gente, o sea, no es que lo hayas hecho mal, pero... Y es real, o sea, no pasa nada, no es que hayas hecho una mierda de prueba ni que lo hayas hecho mal, simplemente pues a lo mejor han llegado más personas, lo han hecho más rápido o lo han hecho mejor, o sea, competís con personas invisibles a las que no veis, porque a lo mejor hay 100 candidatos, pero no pasa nada, o sea, con cada prueba se pierde más el miedo, practicas y mejoras. Y de paso cotillas un poco los estudios, cómo mueven los archivos, cómo se trabaja, como todo, así que pues, no pasa nada. Bien, ese kit, o sea, siempre os lo vais a tener que llevar encima y es súper importante y lo vais a estar actualizando todo el rato. O sea, es así, o sea, esa reel nunca se va a parar, siempre la vais a tener que actualizar, siempre la vais a tener que mejorar y mientras estéis enviando correos vais a tener que seguir haciendo 8 horas al día de animación. O sea, para esa reel ir mejorando porque no os podéis quedar estancados y estancadas. O sea, no podéis esperar que después de la carrera mágicamente alguien os contacte. Vais a tener que estar por lo menos un mes metralla ahí animando, dibujando y enviando. Yo tengo guardada una captura de pantalla de que envié 300 correos hasta encontrar, ¿sabes?, el primer trabajo que realmente, o sea, fue el que me abrió las puertas para entrar a los demás. O sea, fue una cadena, porque una vez conseguí entrar en un trabajo, gracias a ese trabajo entré en otro. Y después de gracias a ese entré en otro. Y es así. Entonces, una vez se mete la cabeza, no se sale. Y una vez que estáis en un estudio, otra de las piezas importantes para vuestro kit, que antes no la teníais, pero ahora la vais a encontrar, son los compañeros de trabajo. O sea, este mundillo es muy pequeño y en una película no la sacas tú solo, la sacas con más personas. Entonces, una vez entres en un estudio, ya no eres uno, sois muchos, es una cadena. Y vas a tener que ser agradable, aprender a trabajar en equipo, de igual cosas personales, no importa. O sea, porque vas a aprender más de tus compañeros que de otra persona. O sea, yo todo el tiempo que estuve en la carrera, todo el tiempo que estuve en el máster, aprendí más en un estudio viendo a mis compañeros y preguntándoles en plan, oye, ¿cómo has hecho eso y cómo lo otro? Que no sé cuántos años de formación. Y es así. Y fueron ellos los que me enseñaban y estoy donde estoy gracias a todas esas compañeras y compañeros. Y es más, o sea, muchos de los trabajos que he ido consiguiendo ahora ha sido porque esas personas han estado en otros proyectos y les han dicho, plan de, oye, pues necesitamos más gente, ¿conoces a alguien? Y me han recomendado. O yo, por ejemplo, hace un mes recomendé a una persona. Estoy trabajando actualmente, pero me llegó un correo de un estudio y me dijo, hey, hemos visto tu reel, nos interesa, estamos haciendo este proyecto, ¿quieres unirte? Y yo, no, ahora mismo tengo trabajo, pero si quieres, conozco una persona que puede encajar. Y justo esa persona acaba de terminar un máster, o sea, esa persona tiene menos años que yo y no tiene experiencia y tiene una reel con el proyecto que hizo en el máster. Que, o sea, en el máster que ha hecho esta chica, pues se tenía que hacer un cortometraje y solo tiene escenas de ese cortometraje. Y yo le escribí, plan de, mira, esta chica no tiene experiencia, pero hace una prueba y apuesta porque pues, tiene muchas ganas de trabajar y yo creo que dándole una oportunidad puede demostrar mucho. Y esa chica actualmente está trabajando y está trabajando en la serie de Villanos, gracias a la recomendación. Entonces, gracias a llevarte bien, sabes, con la gente, es como conseguir los trabajos y cómo aprendes. Y esta chica, pues cuando le llegue la oportunidad, lo mismo, da trabajo, sabes, a otras personas por recomendación y se irá, saber, pues la gente irá aprendiendo y irá avanzando. Y esas son las herramientas, o sea, yo recuerdo que cuando terminé el máster tenía mucho miedo, o sea, no sabía cómo empezar,
pero eso me tiré los meses haciendo reel por mi cuenta, planos, cosas, y yo lo pasé mal porque pensaba que jamás iba a tener trabajo, en plan, soy una inútil, ¿sabes? Nadie me contesta, nadie me nada, pero yo no sabía que la virtud más importante es la paciencia, porque los estudios tardan meses en contestarte a veces. O sea, y no pasa nada. Pues, igual que tú tardas en contestar por WhatsApp a alguien o contestar un correo, pues ellos, si tienen cientos de correos, imaginaos lo que tardan. Y una vez empezaron a contestar todos. Y es verdad que la gran mayoría, decían que no. Entonces es normal, o sea, no pasa nada. Y otros que sí, hice pruebas, me rechazaron, me fui a una esquina a ayudar, pero otros me aceptaron. Y seguramente si me enviasen ahora mismo otra prueba, seguramente a lo mejor me rechazarían, en otra me aceptarían, pero bueno, es un momento de que lloras y luego dices, pasa nada, porque siempre hay más producciones y trabajo para todos. Y de la animación se puede vivir, realmente. Yo actualmente estoy viviendo la animación. Vale, dicho eso, os voy a comentar otra cosa importante, y es que una vez hayáis conseguido pasar una prueba que os hayan enviado, la hayáis pasado, os digan, oye, pues nos ha gustado mucho la prueba que nos has enviado, hacemos, quedamos en Skype, hacemos una entrevista. Eso es otra prueba. Porque, porque ahí entran los nervios. A ver, con suerte, si lo hacéis en español, ¿sabes? O en catalán, ¿sabes? Estupendo. Si es en inglés y tenéis un nivel guay, chachi, para mí es como mayor miedo, porque en inglés... Pero bueno, en esa entrevista sí que es verdad que no es una entrevista de trabajo per se, o sea, de estas normales, de ir a una oficina trajeada, es más coloquial, es una charla de familia, porque lo que quieren es no meter a una loca o a un loco en el estudio, porque pues si metes a una persona que crea un mal clima es como una manzana podrida que pudre el resto. O sea, y porque es así, o sea, trabajar con alguien a tu lado que molesta realmente crea un clima bastante malo. Entonces, es más que una entrevista, es una conversación para saber, pues, cómo es tu rollo, qué es lo que proyectas, pero te hacen unas preguntas que vas a tener que contestar sí o sí. Y es, lo primero, van a abrir, te van a preguntar, ¿qué tal? Pues ahí es cuando vas a ser la primera pregunta que parece una tontería, pero es la que da más vergüenza. Pues bien, pues ya después de eso ya todo va a ir bien. Te van a preguntar, seguramente, que por qué quieres trabajar en ese estudio o qué conoces de ese estudio. Por favor, no pidáis trabajar en un estudio y no sepáis a qué se dedica ese estudio. O sea, vosotros tenéis que saber qué ha hecho ese estudio, quién es el director, a qué se dedica, o sea, qué son los proyectos en los que están trabajando, porque os van a, o sea, a mí a veces me lo han hecho y si te quedas en blanco, quedas muy mal y te van a rechazar si te preguntan en plan, ¿y cuál de nuestros proyectos te ha gustado más? Tienes que saberlo, porque es como estar hablando con alguien y que no sepas cómo se llama. Pues da mucho corte y esa impresión no la vas a quitar. Después, pues a veces te van a hacer una pregunta que te tienes que saber porque te va a quedar pillada de, por ejemplo, de, pues, ¿qué es lo que mejor, o sea, qué es lo que puedes aportar a nuestro equipo? O cuál es tu mayor virtud, o cuál es tu mayor defecto. O, por ejemplo, una pregunta que a mucha gente pues, le cuesta contestar es, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Evidentemente, tú vas a decir, trabajando para vosotros. Evidentemente. A lo mejor, en algún caso, si alguien se quiere hacer empieza haciendo cleanup, pero quiere hacer animación, pues diga, pues mira, quiero empezar haciendo cleanup, esto es una buena respuesta, para aprender de otros animadores y poco a poco, ¿sabes?, coger las bases de una buena animación y coger base de los mejores sois vosotros. O sea,
O sea, es como enamorar a alguien, le tenéis que ir lanzando cosas de que os quiero a vosotros, es todo por vosotros, para vosotros, porque lo que tienen que contratar son ellos. No podéis decirle, pues no, creo que vais a ser un estudio puente para que me permita ir a otro sitio. No, evidentemente. Y si todo eso va bien, os van a hacer la pregunta que a día de hoy me sigue dando corte, que es, ¿cuánto quieres cobrar? Esto siempre lo van a decir. Y cada estudio es un mundo, pero esto es importante, o sea, esto es importante porque tenéis que comer de esto. Y a lo mejor, aparte de las reel, de cómo saber montar la reel y cómo escribir los correos, esto es lo más importante de todo. Y es porque tenéis que tener claro que da igual que estéis empezando. O sea, da igual, no podéis venderos por saladitos. O sea, no os pueden pagar en saladitos. O sea, tenéis que haceros respetar, porque todas y todos hemos caído en eso de, bueno, da igual, es el primer trabajo. Eso el karma lo paga. Lo digo yo que lo paga con creces. Y es que si estáis en España trabajando, da igual que estéis en casa de vuestros padres o no tengáis que pagar facturas, lo que sea. Si estáis, por ejemplo, de freelance, no podéis aceptar un trabajo que sea paupérrimo. Es así, porque vosotros tenéis que saber, tenéis que tener súper claro que tenéis que pagar 60 pavos de autónomo, 50 de gestor. La licencia, que a lo mejor si no os la dan, la tenéis que pagar. El piso, aunque no paguéis el piso, tenéis que contar con que tenéis que pagar el piso, por menos 300, 400 pagos de piso, más las facturas, más la comida y o sea, os tiene que dar un margen de beneficios porque si ahora mismo tú estás trabajando, cobras una mierda y se te rompe el ordenador, ¿quién te lo paga? O sea, tenéis que contar con cosas así, porque las cosas, o sea, el que el ordenador se rompa ocurre y ocurre en los momentos más inesperados como entregar un plano. Y es así. O sea, y el ordenador se peta un montón. Así que el ordenador es algo que vais a tener que cambiar, o sea, ir renovando y tenéis que ahorrar para las piezas. Así que os dirán en plan cuánto queréis ganar y vosotros sin ningún corte, además dependiendo de la ciudad que viváis, porque si vivís, o sea, Barcelona o en Madrid o X, los alquileres son más caros. Por lo tanto, tenéis que pedir mayor margen. Da igual que, o sea, que no os dé vergüenza, aunque seáis junior, pedir 1.400, que 1.200, que 1.300. No importa. O sea, no vais a cobrar 600 pavos aunque seáis junior. Yo trabajo de junior y yo he cobrado 1.200. O sea, pedir siempre más dinero, a lo mejor 100 euros más de lo que realmente necesitáis. Pero es así porque ellos también, o sea, no os van a rechazar porque pidáis mucho dinero. A ver, no vais a pedir 4.000 euros, pero sí necesitáis vivir. Y si necesitáis contar con que después de este trabajo a lo mejor vais a estar un mes o una semana sin trabajo y seguiréis teniendo que comer y tendréis un piso y no os vais a estar mudando de un sitio a otro porque se os acabe el trabajo. Entonces, eso es importante. Y siempre lo van a decir en plan de ir, sueldo que siempre. Ya verás, vale, y si el trabajo es en Latinoamérica, porque en Latinoamérica se está moviendo mucha animación, pues no pasa nada, porque en internet hay o sea, si tú escribes salario animación, por ejemplo, México o Argentina o Colombia, hay páginas en las que salen listados de estudios y los sueldos que pagan. Entonces tú, en relación a eso, tanteas, les dices, pues mira, quiero cobrar esto. Y si ellos te dicen, nosotros pagamos esto, no pasa nada, tú puedes pedir más. Si consideras que necesitas más, pide más. O sea, a mí me da vergüenza y yo soy la primera persona que tengo que decir, no, no quiero pedir el dinero, pero es así. O sea, tenéis que vivir de ello. Y yo, por ejemplo, he estado trabajando para estudios mexicanos y he tenido que decir, oye, no, yo necesito más dinero porque estoy viviendo en España. Es así. O sea, y no pasa nada. O sea, ellos saben que tú estás en España. Si no lo dices, se van a aprovechar. Porque pues el peso está devaluado, porque ellos necesitan menos, pero tú estás aquí y estás trabajando para ellos. Y en muchas ocasiones
ellos te necesitan más a ti que tú a ellos. No tienes que ir suplicándoles ni tienes que ir con un perrito faldeo. Y lo digo yo, que a veces hago horas extra y no me las han pagado. Pero es así. Entonces, no pasa nada. Para mí, el saludo del principio y el hablar de dinero, es lo que más vergüenza me da en las entrevistas. Pero porque me da corte. Como pienso que estoy pidiendo la paga o algo. Pero no pasa nada, eso lo vais a tener que asumir. Y conforme avancéis, hay gente que en el mismo puesto pues pide más dinero, en plan, oye, yo he conseguido que 200 euros más. Y yo tengo compañías que cobran más que yo, pero porque ellas lo pidieron. Es como, ole, o sea, y sin ningún problema, o sea, lo pidieron y se lo aceptaron. Entonces, ahí veis que no hay ningún problema, o sea, que haciendo lo mismo hay gente que cobra más, pero porque esas personas lo han pedido y no han tenido vergüenza. Así que de la vergüenza no se come y al final lo acabas aprendiendo. Como, pues me dio corte ese momento simple, o sea, por unos minutos de vergüenza, has ganado a lo mejor 300 euros menos al mes y eso pasa factura. Así que esos son el kit que vais a necesitar siempre. O sea, una reel que no sea de estudiantes. O sea, un LinkedIn, o sea, el currículum, da igual que no tengáis nada. Lo miráis, lo iréis rellenando. O sea, yo lo he ido rellenando. O sea, y lentamente, que las producciones tardan, pero no pasa nada. Y además no tengo vergüenza de mis orígenes. Como yo veo ahora los planos que hacía hace un año, hace dos, y digo, ay, qué mal han envejecido. Eso demuestra que vas aprendiendo, vas evolucionando y no pasa nada. La carta de presentación, si sois personas serias, lo escribís serio. Si sois personas coñas como yo, pues como yo, si te van a acabar conociendo, pues dices, pues mira, quiero llegar hasta aquí, quiero que me contrates. Y ya está. Y saber escribir el correo a la gente. O sea, diciendo, eres junior, dejándolo todo claro. Plan de vengo de aquí y si quieres decir que tienes disponibilidad para viajar, antes eso se hacía, ahora con el COVID ya no se hace, pero ahora se dice que tienes disponibilidad para ser freelance y que no te importa pagar autónomos. Que si tenéis dudas de eso podemos hablarlo también. Y ser compañeros, o sea, llevarte bien con la gente. Porque yo en verdad debo mi trabajo a la gente que me ha ayudado y, por ejemplo, las compañeras con las que estoy ahora en el trabajo. Abierta, podemos abrir la rueda de preguntas. Vale, no sé si creo que ya lo saben, pero bueno, recordad que no tenéis que escribir en el chat, sino que tenéis el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, ir poniendo ahí las preguntas para Raquel. Mientras van llegando, bueno, si te parece, empiezo yo. Como has trabajado en producciones como Klaus, ahora estás trabajando en la secuela de Space Jam, también has trabajado para Ricky Morty, por ejemplo. Cuéntanos un poco qué te abrió la puerta a esos estudios. ¿Cómo hiciste para llegar a ellos? Me abrió la puerta un estudio mexicano que tenían que hacer el tráiler para la película de la Liga de los Cinco de Anima Studio, que fue justo el estudio que me dio un plano de Ricky Morty. O sea, yo les había pasado un mes enviando correos a estudios. O sea, que me acuerdo que salía con una chica y yo estaba ahí súper deprimida. Y le daba un montón de coñas y nadie me contesta. Y de repente un día me contestaron. Me contestó un estudio de, oye, rápidamente necesitamos gente para hacer clean up para un proyecto. Y yo, claro, en plan de, evidentemente. Y pues justo fue pues el tráiler de la Liga de los Cinco y gracias a fueron dos planos, con esos dos planos y los planos que tenía del proyecto de serie, o sea, el corto que era el proyecto de serie, que hice en el máster, me dio la puerta a Klaus. O sea, porque claro, al haber visto que había trabajado para una película que era La Liga de los Cinco, en el que hice casi nada, pues
SPA me dio la oportunidad. A lo mejor porque nadie quería trabajar en verano, pero yo voy a pensar que fue por mi esfuerzo. Y gracias a SPA, pues SPA ya me abrió las puertas del resto. Aunque tengo que decir que después de SPA yo seguí insistiendo para muchos estudios y a día de hoy, o sea, me contestan de estudios a los que había enviado. Entonces, voy a decir que es todo por insistencia. Insistencia y no darme por vencida y seguir enviando estudios. Y una vez pasados a lo mejor 3 o 4 meses, a los primeros estudios que había enviado volví a enviar diciendo que había actualizado la reel. O sea, yo creo que la gente tenía la bandeja llena, la bandeja de entrada llena de mis correos. Y al final lo conseguí. Claro, como en concreto dentro de la animación te dedicas a la animación 2D y en concreto a la animación tradicional. Entonces están llegando muchas preguntas en ese sentido porque quizás es lo que aquí todavía menos han tocado, sobre todo los de primero. Entonces te preguntan qué es exactamente lo que hace el Cleanup Artist. También has trabajado como in-betweener, pues si quieres explicar los dos conceptos. A ver, sabéis que en la producción de cualquier proyecto animado, pues después del animador, o sea, el animador hace la animación en sucio, prepara los charts, pues eso va al Cleanup Artist. Lo que hace el Cleanup Artist es primero hacer o sea, las llaves principales, o sea, las keys, las dibuja súper bien. O sea, se trata de limpiar el dibujo y dejarlo a modelo. Por ejemplo, si habéis visto cualquier escena de animación de Robin Hood o cualquier película de Disney que la veíais así en lápiz, súper sucia, pues el Clean Artist lo que hace es la línea perfecta. A lo mejor si la línea está súper peluda, yo lo que hago es hacer la línea bonita, la dibujo por encima, lo ajusto a un modelo, que a lo mejor el animador lo que se preocupa es de hacer el movimiento, pero no la mano pues que tenga toda la forma, todas las arrugas, todas las cosas. Os puedo enseñar ahora un plano de Clean de Klaus y os digo, o sea, os lo enseño mejor. Sí, si quieres enseña el reel, los planos de Klaus, porque también la siguiente pregunta es ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar en una producción como Klaus? Claro, mira. ¿Lo veis? O sea, aquí, por ejemplo, en este plano, pues llegaría pues la animación muy sucia, los dibujos con muchas rayas, pues porque ha estado dibujando varias veces. Entonces yo lo que hace un Clean Artist es que todo esté, o sea, que la línea no vibre, que esté en su sitio. Voy a quitar el volumen. Que no se mueva nada. ¿Lo veis? Que la línea esté perfecta. Y que esta mano sea su mano, porque no puedes. Hay gente, hay animadores que a lo mejor la mano tenía que tener 4 dedos y le ha puesto 5. Pero pues, que el personaje esté a modelo, que eso es importante, que no se le vaya un ojo para Cuenca y el otro para Albacete, que el pelo sea justo así, que no cambien los volúmenes. Yo, por ejemplo, en Klaus lo que hice fue in-between. In-between significa que hay otra persona antes de mí que ha hecho las keys. O sea, que ha puesto las keys a modelo. Entonces yo tengo que hacer los dibujos de entre medias. En Space Jam, por ejemplo, lo que estoy haciendo es todo. O sea, hacer las keys, los breaks y los in-betweens. Entonces se supone que, por ejemplo, a lo mejor este Jesper, la gorra no la tenía bien dibujada, o sea, no la tenía bien dibujada o solo ha marcado que es la gorra y son volúmenes y no es el personaje completo. Entonces tú lo que tienes que hacer es dibujar perfectamente los ojos, toda la nariz, perfectamente todo, que la línea no vibre, que vaya en su momento y seguir la animación. Vale. Preguntan también qué estudios tiene que tener alguien una vez acabado un ciclo, una carrera, cómo sigue a partir de ahí para seguir creciendo. Tú creo que tienes la carrera de Bellas Artes y luego hiciste un máster de animación. No sé si esa formación te ha parecido correcta o al acabar sentiste como que todavía no estabas preparada
A ver, yo no estaba Presencialmente. preparada, pero supongo que depende también de qué formación. Yo eché en falta, pues a lo mejor unas prácticas en el sentido de un contacto profesional, que nos o sea, de poner los pies en la tierra, porque sí que es verdad que una vez terminan los estudios, sigues sin saber muy bien cómo va el mundo. A pesar de que en el máster, o sea, tuve contacto con muchos profesionales, porque la suerte del máster que tuve fue eso, que te ponía en contacto con profesionales, que te venía a dar clases, pero no es lo mismo, sigue sin ser el mundo de fuera. Entonces, yo soy sincera, yo me sentí perdida cuando terminé porque no sabía qué hacer. Y el paso a seguir fue ponerme en mi casa a hacer reel, como si estuviese trabajando. Entonces, eso es lo que hice y porque no había otra forma, o sea, yo no podía solicitar unas prácticas que ojalá. Así que la solución era hacer reel y enviar estudios pidiendo pues no prácticas, porque pues yo quería un trabajo, pero sí una oportunidad sabiendo que yo nunca había estado en un trabajo anteriormente. Tuve la suerte de, bueno, no voy a decir la suerte, pero puede ser que el primer trabajo fue desde mi casa, entonces tuve más tiempo para cagarla sin que nadie me viese. Porque es así, o sea, no pasa nada, o sea, cuando te llega a ti el primer trabajo vas a tardar más. Entonces la gente no supo en ese momento que yo tardé más en hacerlo y eso a mí me consoló porque me quitó cierta vergüenza. Vale. Te preguntan también ¿qué escuelas recomiendas para estudiar animación 2D? A ver, es que eso es una pregunta un poco comprometida porque claro, yo conozco las cosas malas que me cuenta la gente, ¿no? Yo conozco las cosas buenas, pero sí que es verdad que un montón de gente que fue a Madrid a la SDIP ha salido bastante contenta. Todo el mundo que conozco que he trabajado en Spa, en Klaus y en otros sitios ha sido por SDIP, porque allí, o sea, los alumnos es como una especie de contrato con el, de, no sé si voy a decir contrato con el diablo, pero, o sea, no solo estudias, sino que realizan cortos y proyectos y una vez has terminado, sigues teniendo que participar en esos cortos, entonces hay gente que ha participado en cortos muy buenos que salen de las DIP, porque de las DIP siempre salen cosas muy guays. Vale, Entonces yo también, diría que esa. vale. Si no, más allá, aunque no sea formación reglada, te preguntan, por ejemplo, algunas técnicas de dibujo que te hayan ayudado a lo largo de tu formación. O sea, ¿cómo se aprende animación 2D? ¿Qué técnicas hacen falta? Uf, pues, a ver, esto va a sonar mal, pero copiando. O sea, yo he aprendido mucho, o sea, es que a mí me faltaba una base de trabajo, de dibujo, porque hice la carrera de Bellas Artes en una universidad que luego me trasladé y ya fue demasiado tarde, pero entonces a mí me ha funcionado muchísimo el coger un plano de otra persona haciendo clean up y repasando su dibujo. O sea, así es como tras repetir 5 veces una mano, he aprendido cómo se hacen bien las manos, como todo. Entonces, yo si tuviese que recomendar algo, sería coger a lo mejor una serie que te guste, ir frame a frame, ponerte el frame al lado de Photoshop o de tu Moon o el programa que uses y dibujarlo. Primero dibujando mientras lo ves. O sea, no calcarlo, pero sí, o sea, uno al lado, otro al lado, y ir dibujándolo. Después, o sea, una vez te hayas aprendido el personaje, pues sus volúmenes, todo, te quitas el personaje, intentas hacer tú una pose de ese personaje. Luego miras otra vez una imagen de referencia y vas viendo lo que te falla, cómo son las manos, cómo hacen las cosas, pero vas, igual que para estudiar, cuando estudiábamos en el instituto tenías que leer muchas veces un texto para que se te quedase en la mente, pues esto es lo mismo, o sea,
se te tiene que quedar en la mente. ¿Y cómo se te queda? Pues dibujándolo varias veces, pero de los dibujos que a ti te gustan o que eso. Se podría decir que es aprendiendo, es a través de la copia. Vale. Y Y no ahora, pasa nada. Y es así, o sea, y es de la mejor manera que se va a aprender porque es como dibujan, por ejemplo, esas manos, es como se va a dibujar en el resto de las producciones. Entonces, aunque tú no te des cuenta, a lo mejor estarás trabajando y sabrás cómo hacer esa mano porque ya la has hecho. vale. Entonces ahora te preguntan, no sé dibujar bien, pero me gusta mucho la animación 2D. ¿Algún libro de dibujo para mejorar? No sé si el nombre de tu charla viene de algún libro de animación. A ver, hay un montón de libros de animación como el de Kid Survival. O sea, realmente si escribes en internet libros de animación 2D, hay bastantes buenos, pero es que esos libros no son para dibujo, sino para timings. O sea, esos libros te van a permitir sacar caminados o rebotes o ver bien cómo funciona un látigo de animación, o sea, cómo hace una cola, cuántos frames se necesita, pero realmente yo también soy la persona que haya escrito eso, yo soy de tu team, ¿eh? O sea, muchas veces me falta bastante base de dibujo, pero el mejor libro es cogerte una serie, un capítulo, ir frame por frame y dibujarlos. O sea, te lo prometo. O sea, es que es el mejor libro de todos. Una cosa es animación, en plan, pues para saber timings, pero otra cosa es el dibujo de animación. Y ese dibujo de animación con las series, o sea, o películas. Y es coger, yo qué sé, la serie nueva de los Looney Tunes y ponerte a copiar. Y veas cómo las exageraciones, todo, siempre son iguales o van siguiendo un patrón, entonces ahí ves la construcción. Porque realmente yo también pensé eso cuando era más pequeña, de que, o sea, seguro que con un libro aprendo, es que no sirve. O sea, te gastas la pasta y para dibujar, mejor cogerte un frame de algo que está aprobado por un estudio, que lo han puesto en una televisión, que se han gastado el dinero y aprender a hacerlo ahí. Vale. Bueno, hay un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que suelen pedir más los estudios de animación cuando buscan un junior? ¿Qué buscan de un junior? A ver, de junior realmente buscan de todo. O sea, pero lo que más buscan es animación, o sea, animación de efectos junior. Realmente, o sea, me he encontrado cuando he buscado trabajo, o sea, me he encontrado bastantes para animación de efectos, pero pues, siempre suelen buscar de todo. A ver, seamos realistas, en la oferta de trabajo siempre van a pedir que tengan años de experiencia, pero eso es para que la gente se asuste y no eche. Así que no os tengáis miedo, porque a mí me lo dijo una vez una productora, en plan de, oye, sí, Raquel, hemos puesto esto, pero no pasa nada, échalo, es para espantar a la gente. Es como, qué fuerte, entonces no os preocupéis. Aunque busquen una persona, lo pongan en plan, una persona mínimo 3 años de experiencia, al final, si vales, no pasa nada. Pero una cosa, o sea, tenéis que tener claro, si hay alguien que va por storyboard, que no se meta a cleanup. Si hay alguien que va por animación, que no se meta en cleanup. Y si hay alguien que va de fondos, que no se meta a lighting, porque te va a quemar, porque no es lo que te va a gustar. Y sí, puedes saltar de una cosa a otra, pero si no vas a buscar de eso, realmente te renta tener a lo mejor 3 meses de experiencia en algo que después no vas a querer dedicarte, o sea, porque vas a tener reel de eso y después vas a querer buscar trabajo de lo que tú quieres, no de lo que has hecho. Entonces es como meterte en el Mercadona. Es muy difícil salir del Mercadona porque ya tienes años de experiencia. Entonces vas a seguir buscando de cajea porque estás de cajea. Entonces es lo mismo en plan, aunque o sea, si un estudio os gusta
y de repente han sacado que quieren personas de storyboard y vosotros queréis hacer animación, significa que buscan gente. A lo mejor no en ese momento de animación, pero enviar, en plan de, y poner, quiero animación porque significa que hay movimiento en ese estudio y que van a necesitar gente. Así que no importa lo que busquen, si buscan algún perfil en ese estudio, enviar ahí, de lo que queráis. Pero es importante que en este trabajo no os queméis porque es un trabajo que rompe muchas parejas. Es como el Monopoly que rompe familias, pues este trabajo rompe parejas porque es muy entregado. O sea, vas a tener que estar mucho ahí, mucho trabajando porque las producciones se alargan o te piden cosas. Entonces es dedicado y es mejor hacer lo que te gusta realmente y no estar en otro departamento que no te guste. A no ser que pues, te guste hacer de todo, que oye, genial. O sea, no voy a ser yo la que te diga que no. Vale, te preguntan también, ¿cómo de activo recomiendas estar en redes sociales y en concreto qué redes sociales destacarías para este trabajo? Instagram. O sea, y soy una hipócrita porque ahora mismo lo tengo abandonado, pero es que estoy trabajando, entonces me voy a permitir el no tenerlo activa. Pero voy a decir que por el Instagram me han pedido, o sea, me han ofrecido trabajo. Y es que es así, no pasa nada porque lo diga, pero muchos recruiters buscan gente por Instagram. O sea, yo conozco gente que está en departamentos de desarrollo y le dicen, oye, necesitamos un artista de background, o sea, de fondos o diseño de personaje, recomiéndame gente. Entonces, esas personas se ponen en Instagram, buscan un artista que les guste y ven las personas que les siguen. Entonces, de ahí van viendo en plan, a ver qué tiene por aquí. Y activo, pues todo lo activo que puedas. Claro, a ver, no subáis por subir mierda, solo trabajos que realmente os gusten. No pasa nada si cada X, o sea, cada semana subes o cada 2 semanas subes algo, pero sí que estés vivo y si no tienes trabajo, intenta que ese sea el portal. Y Instagram, o sea, porque es en el que se suben vídeos, se suben fotos, porque Facebook no sirve para eso, o sea, no lo usan, los recruiters no lo ven. Entonces, yo aconsejaría que en vuestro LinkedIn, que también subierais cosas, lo que subáis a Instagram lo subís a LinkedIn. En LinkedIn lo ponéis pues más profesional, en plan de pues este mes he trabajado, o sea, por ejemplo, habéis hecho una animación, lo subís a Instagram, ponéis los hashtags y en LinkedIn subís la misma animación, pero ahí ponéis he hecho esta animación en este tiempo. O sea, si he estado un mes trabajando, he estado un mes trabajando. Si he estado 24 horas y dirás, ¿por qué? Porque en LinkedIn está la gente de desarrollo o la gente que recomienda y en LinkedIn están las de producción. Y las de producción son las que van por el dinero y quieren saber pues si la gente es rápida, si en qué está trabajando. No sé si me explico. Entonces son perfiles diferentes y son pequeños trucos para enganchar a las personas. Plan, pues por un lado es como si le contase a la de producción en plan de, oye, pues necesito 10 horas más para hacer este trabajo y a la otra chica que no es su departamento simplemente quiere ver que son cosas bonitas y para recomendárselo al estudio en plan de, oye, pues tengo esta persona, pero simplemente a esa persona solo le tienes que mostrar que sabes hacer el trabajo y a la otra que lo sabes hacer en este tiempo, con estas herramientas. Vale, te preguntan también cómo fue trabajar en un estudio profesional como Spa, si puedes contar un poco la experiencia. Vale, pues la verdad es que no me lo esperaba así. Claro, yo nunca había trabajado en un estudio, in situ. Entonces, ojalá volviese a un estudio, ojalá se acabase el COVID y volviese a un estudio. Está muy guay. O sea, es como estar en clase, son muchas mesas con ordenadores, todos juntos y trabajando. Entonces, el ambiente es como cuando estáis en grupo y estáis trabajando para un plano o para un ejercicio de clase, pues igual, pero cobrando. La única diferencia es que, evidentemente, o sea,
te pagan, ¿sabes? O sea, tienes que, si vas a trabajar, en plan de, vas a trabajar tus 8 horas con tu hora de comer, ¿sabes? Pero vas a trabajar, que sí que puedes hablar, te puedes reír, pero con moderación. Eso sí, tienes a un supervisor o una supervisora que te va a venir, te va a dar retakes y no puedes tener ego. O sea, el ego una vez firmas el contrato lo tienes que dejar. Porque el cliente o el director supervisor o supervisora va a venir y te va a hacer retakes y vas a tener que aceptarlos, o sea, vas a tener que hacer cambios en tu plano y te va a decir cosas que están mal, aunque tú consigues que estén bien. Y aunque esa persona te mande 20 veces a hacer el plano, lo vas a tener que aceptar con una sonrisa. Y si tienes que pedir ayuda, pides ayuda. A mí, por ejemplo, a mí me daba corte pedir ayuda porque no quería que me echasen. O sea, tenía esa concepción de que si pedía ayuda me iban a despedir, pero no. O sea, al final acepté de que puedes ir a supervisora y decir, oye, tengo una duda o necesito ayuda con esto, ¿cómo lo hago? Porque es mejor pedir ayuda que no pedirla y que la gente se crea que lo has hecho así, que es tonta. Entonces la experiencia fue como, no sé, como estar en clase con un buen rollo, pero con gente que era súper talentosa, súper buena. Realmente era muchísimo trabajo. O sea, yo engordé porque si te quedabas como hasta X tiempo, te pagaban la cena y lo que solo llegaba era como comida basura. Entonces me convertí en una señora gordita. Pero valió la pena. O sea, fue guay porque había gente muy pro y yo iba ahí detrás y les preguntaba en plan, oye, ¿cómo has hecho eso de Tumbun? ¿Qué has hecho ahí? ¿O cómo se utiliza esta herramienta de Tumbun? Pero la gente realmente es joven. O sea, en los estudios, excepto, hay poca gente muy adulta. O sea, joder, a ver, con muy adulta me refiero como 50 años. O sea, hay poca gente. O sea, es todo gente joven. Y aunque tú no lo creas y creas que la otra persona es mejor que tú, en verdad todos sois iguales. Eso lo descubres después. Claro que al principio ves que lo típico, ¿no? Lo que los otros se lo merecen más que tú, etc. Pero luego descubres que no, que simplemente tienes que hacer un clic y ese es el empujón que te falta para desarrollarte o para mejorar. Bueno, que siempre vas a estar mejorando, pero vamos. Vale, otra pregunta relacionada con Klaus, ¿cómo fue la experiencia de trabajar en una película que, aunque es 2D, busca ese look 3D? O sea, ¿cómo viviste esa combinación de 2D y 3D? A ver, en verdad, vamos a decir que la gente de Clean no la vivimos porque eso fue cosa del IT. O sea, nosotros hicimos Clean normal y corriente. O sea, tenía que ser muy perfecto, una línea que no vibrase, todo igual, pero eso fue la gente de iluminación quien se pegó un trabajazo muy, muy, muy grande. Pero nosotros no notamos nada. Podría haber sido perfectamente sin esa iluminación que realmente no notamos. La única experiencia que puedo decir, la diferencia de trabajar en una película que una serie o un corto es el tiempo. Es que no ves el final. O sea, tú vas trabajando y avanza poco. O sea, es muy lento, pero luego merece la pena, porque en cada departamento había como un cartón pluma de uno de los personajes a tamaño como real. Entonces, cada vez que se iba en plan de 50%, 60%, se iba avanzando la película, se iba quitando una tía. Entonces, costaba mucho ver el final de esas tías. Vale, has comentado que trabajabais con Toon, el software. Te preguntan con qué softwares has trabajado o trabajas. A ver, yo trabajo con Tumbun. O sea, solo con Tumbun. O sea, he tocado otros como Animate, pero realmente solo trabajo con Tumbun. Es más, debería quitarlo de mi currículum. Pero solo con Tumbun. Realmente hago ya todo excepto los estudios que hacen
Motion Graphics o Puppets que utilicen After Effects o Animate, el resto utiliza Toon Boom. Bueno, o esto que no se me acaba de ir la olla porque me he quedado en blanco. Hay otro software que es así como más animación tradicional, pero Toon Boom. O sea, solo sé utilizar Toon Boom, que es el que están utilizando casi todos los estudios. Vale. Que podríamos haber hecho esto de Toon Boom, pero Vale, te preguntan también en qué otros proyectos has trabajado aparte de Klaus y que tienes ahora entre manos. pues a ver, trabajé en la Liga de los Cinco, en unos planos de Ricky Morty, en una serie que se llama Trazo Crítico, en Klaus, en Central Park, no, Central Park, perdón, pensaba antes que se llama Central Park, pero no, se llama Central Park, en la película de Bob Burgers, en una película que se llama Coati, que va a salir ya. Y se me deja algo. Ah, no, en algunos cortometrajes, como hice algún plano en Umbrellas, en mi propio corto, en algún corto de un compañero del máster que me pidió ayuda. Y actualmente, pues eso, en Space Jam 2. Vale, entonces eso, aunque Spa, por ejemplo, sí que es producción española, ahora mismo estás trabajando para afuera, entonces te preguntan si recomiendas ir al extranjero, si te A ofrecen. ver, como española, voy a decir que nos quedemos aquí porque valemos, o sea, habría que dejar de ser el oyente de la animación, porque ahora mismo somos oyentes los 90, cuando Batman y todas las series de Estados Unidos se lanzaban a oyente. Pero yo diría que nos quedemos aquí, joder, aquí hay producciones, o sea, aquí todo, pero a ver, sí que es verdad que España todavía es un país que trabaja para otros sitios. Aunque eso está cambiando y cada vez está cambiando más. Pero sí, ¿por qué no? O sea, en verdad, donde te den trabajo. Realmente yo donde me den trabajo es donde caigo. Que prefería aquí en España, o sea, porque joder, pues, para eso tenemos manos, para eso sabemos hacer cosas, pero ¿por qué no? A ver, si te vas a Estados Unidos te van a pagar bien. Así que, pero, o si te vas a Inglaterra, es que yo creo que ya no depende de dónde te vayas, sino depende del estudio al que te vayas. Porque en animación no son fronteras, son estudios. Vale. Porque a lo mejor te gusta un montón los estudios, o sea, cosas como una película en plan Wolf Walkers o cosas así, entonces no dices me voy a Irlanda, sino que me voy a este estudio, ¿sabes? Vale, te preguntan por la reel, ¿qué proyectos o qué recomiendas sí o sí meter en una reel? A ver, o sea, realmente si ya habéis trabajado en proyectos y los planos os gustan, pues cualquier cosa. Realmente yo cuando salí del máster hice una reel que era propia mía, o sea, hacía planos que en plan, pues me apetece hacer un caminado de no sé qué, o me apetece hacer una persona que salta y hace algo, pues lo ponía en la reel. Entonces, yo ahora, como estoy trabajando en proyectos, tengo el eterno debate de si me hago una reel con planos de todos los proyectos o me hago una reel por cada plan, o sea, por cada proyecto. Porque yo no llevo tanto trabajando. Entonces, yo no tengo tantos proyectos chulos como para hacerme una reel solo de todos los proyectos. Así que yo opto por hacer una reel de cada proyecto. Vale, Pero en vuestro caso diría que metáis, o sea, que hagáis planos y los que mejor estén los metáis en la reel. De no más de 2 minutos, por favor, porque eso es excesivo. te preguntan también por cómo es trabajar de autónomo. Vale, pues Es infernal.
A ver, a mí me gusta tener o sea, yo ojalá trabajase en un estudio in situ y tuviese un sueldo fijo por 2 años y me tuviese que olvidar de, pero trabajar de autónomo es peligroso en el sentido de, tienes que tener claro de que te vas a dar de alta de autónomo si tienes enlazados muchos o sea, proyectos, o sea, que después de uno va a venir otro. O sea, que suele ser así, o sea, se suele tener suerte, pero trabajar de autónomo es que tienes que pagarte un gestor. Tienes que pagar los 60 euros de autónomo más los 50 de gestor, que gestor, pues cuando se va a hacer el trimestre, pues le tienes que pagar 40 euros porque te haga el trimestre. Pero si te pillas un gestor, no te complica la vida. Tú solo trabajas, intentas eso, conseguir trabajos que te paguen todo eso y que den un beneficio. A mí me asustaba bastante porque tenía miedo de que no me fuese a dar el dinero o después de este proyecto me fuese a quedar sin algo y luego no pudiese pagar. Pero si eres sincero y le dices, oye, sí puedo trabajar de freelance, pero necesito, ¿sabes?, más dinero, pues ya está. Yo al principio no sabía cómo iba, o sea, no sabía cómo iba nada. Es más, fui una vez a Hacienda, le dije que iba a trabajar para Canadá, plan de, oye, voy a trabajar para Canadá, ¿cómo va lo del IVA, lo de eso? Y me dijeron, ya te llamaremos, vete que hay mucha gente, y no me volvieron a llamar. Y me quedé como, ¿y qué hago yo ahora? Así que lo que hice fue que mi pareja me recomendó a su gestor. Y su gestor, o sea, me puse en contacto con él. Y o sea, le di todos los datos al gestor y Mini hizo todo. Tal cual. Me pidió las cosas de empadronamiento, me pidió lo del trabajo, me pidió todo. Entonces, yo solo tuve que decirle que sí. Y me pide las facturas y ya está. Yo solo me tengo que preocupar de trabajar. Y ese es mi mejor consejo. O sea, pilláis un gestor porque vuestro trabajo es la animación y no es preocupados de autónomos y de cosas. Un gestor que no os vaya a robar y que os lleve las cosas a tiempo, porque esa persona es la que trabaja para eso y vosotros trabajáis para animación. Entonces, 50 euros al mes te hacen dormir mejor y más tranquila. Sobre todo para mí, que pienso que Hacienda me va a venir a llevar a la cárcel o algo. Pero eso es por otras cosas. Vale. Te preguntan también cuáles son tus referentes en el mundo de la animación. ¿Referentes a personas o referentes de series o cosas así? Puedes comentar lo que quieras. Yo creo que se refieren a animadores, pero bueno. Ah, a ver, es que mi referente en la vida es Rebecca Sugar y Dios, se me ha olvidado el nombre de la tía que ha rehecho She-Ra y las princesas del poder. Pero yo me casaría o seguía ellas. O me casaría con una y seguía la otra. Te voy a decir que ellos. Referente a Rebecca Sugar, bueno, no exactamente relacionado, pero tú formas parte de MIA, ¿verdad? De Sí. la Asociación de Mujeres en la Industria de la Animación. Bueno, ahora que se acerca el 8 de marzo y tal, si hace, bueno, en los inicios de la historia de la animación sí que sabíamos que Disney vetaba directamente a las mujeres. Ahora que ha pasado un siglo, ¿por qué crees que todavía hace falta este tipo de asociaciones que reivindican la presencia de la mujer en esta industria? Es que, o sea, ocurre una cosa, y es que cuando somos pequeños y pequeñas, o sea, las niñas suelen dibujar más y los niños suelen dibujar penes en las mesas. Y como que eso sigue así hasta que llega un momento en que las chicas se separan, o, bueno, se han separado, ahora ya no, pero y los chicos se acercan a ese mundo de cómics, de videojuegos y las chicas se van hacia otro lado. Pero eso es por cultura, o sea, por cómo nos han educado, entonces es necesario porque esas personas, o sea, que han estado, que ha fundado Mía o todas las personas que han reivindicado, han sido las que han seguido en esa línea de cómics, videojuegos, animación, y han dicho, basta. Porque o sea, si os fijáis en vuestras primas mayores o hermanas mayores, o sea, sí que no tienen los mismos gustos o
a lo mejor sí hobbies, pero no lo ven de una forma profesional, o sea, no tienen esa obsesión, porque esos chicos han seguido dibujando los penes, las cosas, o sea, esa forma de caricaturas, de todas las cosas, lo han llevado a otro extremo, a otra obsesión como los videojuegos, cosas, entonces se han metido ahí porque han visto eso como una cosa seria en su cultura como arraigado, mientras que las chicas no lo han tomado como una etapa y han pasado esa etapa y se han acercado a otros roles profesionales. Entonces, ese punto de inflexión de basta, pues se ha notado porque, por ejemplo, en Spa voy a decir que las supervisoras sean mujeres. O sea, todas, excepto algunos supervisores, pero casi todas sean mujeres. Y a mí me sorprendió y fue súper guay. Pero sí que es verdad que es que en Disney, o sea, o en cualquier estudio de animación así antiguillo, eh, las mujeres solo coloreaban. O sea, además era un trabajo de chinas. Y en Cuba se les llamaba de una forma, además se les trataba sexualmente muy horrible. Pero solo pintaban y solo les dejaban pintar, colorear los acetatos. Y ahora ha cambiado, es más, en Space Jam, en el estudio en el que estoy, solo hay 2 chicos, los demás somos chicas. Y es un cambio, pero por eso de empoderamiento de, joder, pues que o sea, las chicas lo han empezado a ver pues, como lo que es, o sea, en plan de, pues, es guay, es una posibilidad, ¿sabes? Acercarse a ellos, no solo son chicos. Eso yo costaba más en los videojuegos porque sigue siendo un ámbito bastante de hombres, pero... Vale. A ver, sigue habiendo muchas por contestar todavía. Te preguntan, por ejemplo, ¿cuáles son los proyectos en los que más has disfrutado trabajando en ellos? A ver, yo es que disfrutar, es que yo creo que voy a decir que en Spa, en Klaus, pero porque estaba en un estudio. El resto ha sido desde casa. Entonces, aunque los proyectos estuviesen muy guay y aunque, por ejemplo, estoy disfrutando muchísimo con Space Jam, el estar en casa se nota porque trabajar desde casa tiene un problema y es que yo soy incapaz de ponerme horarios. O sea, yo si me siento a trabajar, solo voy a trabajar. Y como delante del ordenador y si me voy al comedor a comer o voy al baño, aún meando, estoy pensando que tengo que ir a trabajar. Porque es como que tu casa es tu oficina. Entonces voy a decir que en Klaus. A pesar de que otros proyectos hayan sido muy guays, pero Vale, empieza a desarrollar zoocosis. Y yo no soy de salir, ¿eh? Pero empiezo a desarrollar zoocosis. vale, pues te lanzo si quieres las que quedan así en plan pregunta-respuesta breve, ¿vale? Por ir cerrando ya en 5 minutos. Vale. ¿Cuál es el proyecto al que más tiempo le has dedicado? ¿Tiempo de estar contratada o tiempo de...? Horas, de echarle horas. Voy a decir que es pizza. Vale. ¿Por cuántas empresas has pasado? Bueno, ya lo has explicado, si quieres esa. Vale, ¿cuál ha sido la peor animación que has hecho y la mejor? La peor animación. Yo es que en el máster de animación en el que estuve desarrollé un corto propio, escribí, dije y desarrollé, que ahora estoy haciendo proyectos así. Y yo creo que ahí va a estar las peores animaciones, pero porque fueron las primeras. Es más, el corto lo podéis ver, se llama Princesa por Apocalipsis, está en Vimeo. Y yo creo que ahí están las peores animaciones, el peor clima. Y la mejor animación, voy a decir que fue en la serie de... Bueno, no, es una que hice hace poco, pero que sea profesional en Central Park, que estuve trabajando de animadora para esa serie. Y, y me sentí muy orgullosa porque fue un caminado como con un giro que iba haciendo así. Uy, me cargó el ratón. Y yo pensaba que iba a ser imposible hacer eso, pero al final lo conseguí. Me sentí orgullosa. O sea, decir, Raquel, vaya mierda, pero me siento orgullosa. Vale, a ver, un profesional, una vez acaba su formación, ¿cómo sigue creciendo y mejorando? O sea, ya lo has contestado también, ¿no? Con la... Sí, trabajando, solo trabajando.
¿Crees que te abre más puertas las titulaciones o los trabajos que puedes enseñar? Los trabajos que puedes enseñar. Realmente es que en los trabajos plásticos la titulitis realmente no sirve de nada. Es verdad que necesitas una buena formación, pero porque necesitas una educación. Porque para dibujar necesitas aprender a... Es como pintar, o sea, necesitas la teoría y luego, ¿sabes? Aplicas. Pero da igual que tengas 1000 másters si haces una caca. Entonces, vale más que enseñes, o sea, lo que haces y luego digas lo que has estudiado que al contrario, porque es Vale, que la titulitis en animación no sirve. perfecto, te piden portfolio al final, horrible. Claro. Vale, referente a las redes sociales, ¿cómo se gana un público de manera más fácil? ¿Cómo te das a conocer en redes? Y, y que no sé. Vale, pues, o sea, a ver, ahí, o sea, aplicas o sea, yo lo llamo la técnica de la lapa o la pulga. Y es que te alimentes de los seguidores de otras personas y les chupes la sangre. Quiere decir, o sea, que si tú te gusta, por ejemplo, X animador o tú haces un diseño de personajes, tú vas a seguir en redes sociales a las personas a las que admiras. Entonces, tú les sigues, le comentas, le das, o sea, intentas crear como un vínculo con esa persona, a pesar de que sea de lapa, y le das likes porque las personas que se vayan a meter en ese perfil van a ver tus comentarios, tus likes, y a lo mejor van a ver comentarios que te dejan a ti. Entonces, poco a poco, aunque no lo creas, si vas subiendo y vas teniendo, o sea, si tú le pones un comentario o un like a esa persona que te gusta, es como ligar. Y tú subes una foto de un trabajo tuyo, va a haber como cierta comunicación en plan de estoy ahí, y te fijas en sus hashtags y los pones también. Entonces, es exactamente como ligar. O sea, como, a ver, yo es que no soy de ligar por Instagram porque eso a mí ya me ha pillado muy mayor, pero pues lo mismo, en plan de cómo hacer que como una chica se fija en ti. Pues le das like, si ves que esa persona tiene un ritmo, o sea, si sube en una franja horaria y a las historias, pues tú lo mismo. Y sí, suena como acosador, pero os prometo que funciona. O sea, hay que ser un poco stalker de esta gente. Y ellos pues lo toman como en plan normal, pero tú estás ahí con tu plan maquiavélico de día, a lo mejor llevo 3 meses, pero día 5 he conseguido no sé qué. Y sí que funciona. La técnica de la lapa. Vale, yo no sé aún dibujar en ordenador, pero descubrí que el arte digital me gusta mucho y me gustaría dedicarme a la animación 2D y tal vez 3D, pero me he eclipsado por la experiencia que tienen mis compañeros. ¿Algún consejo? No pasa nada. Yo hasta que llegué al máster nunca había tenido una tableta. Espera, yo tengo una tableta estas de monitor a día de hoy y me da igual, porque eso se va a extinguir. No sé trabajar con una tableta de estas que no ves lo que dibujas. O sea, de estas que te pones así, yo no sé hacerlo. No sé. Y es así, y no tengo vergüenza, ¿eh? Yo utilizo tableta de monitor que yo estoy viendo lo que estoy dibujando. Pero no pasa nada, o sea, la experiencia se gana. O sea, yo soy el vivo ejemplo de que he estado en una clase de animación con personas que me llevaban tropocientos años de ventaja y les ha alcanzado. Simplemente es ponerse. O sea, porque hay personas que se quedan ahí, pero tú vas avanzando y no mires a los demás. O sea, fíjate a ti, porque siempre van a haber personas mejores y eso como que agobia un poco, en plan, como que sientes que es una carrera y que te agobia, pero la carrera no existe. O sea, cómprate una Wion, porque la Cintiq es muy cara y la Wion es igual, pero más barata. Cómprate una Wion de monitor en el que te sientas cómodo como si fuese un folio y, y trabaja cómodamente ahí y a tu ritmo, no pasa nada. O sea, es todo hacerse. Da igual que empieces ahora que empieces dentro de un año. O sea, lo importante es que tengas motivación y que da igual, sabes, que el resto lleve ventaja porque todos vais a acabar en el mismo punto. Es verdad, o sea, yo estoy con gente muchísimo más talentosa que yo y estoy ahí en plan de ¡hola! Vale, pues cerramos con la última. La última es ¿dónde te ves dentro de 5 años? Yo, si lo digo de verdad, volviendo a Spa. Ojalá con un sueldito, con los proyectos de Sergio Pablos, es que
Y en Madrid, ¿por qué no? Me pillo una casa en Pinto y me pillo un coche. Y así no tengo que vivir en el centro. Y si vuelve a haber un apocalipsis o un COVID, estoy alejada. Pero me veo en España trabajando por la animación española, pero inclina. Vale, pues hasta aquí hemos conseguido dar respuesta a todas. He tenido casi 30 preguntas, así que nada, muchas gracias por dar respuesta a las dudas de todos los alumnos y alumnas. Si quieres añadir algo más para cerrar la charla. Nada, que si tenéis alguna duda o algunas cosas, o sea, yo dejo ahora, si quieres por el chat, mi correo y sin ninguna vergüenza me escribís en plan de, Raquel, mi reel me parece una mierda, como la mejor, cualquier cosa, no os preocupéis, o sea, sin vergüenza porque todos empezamos así, o sea, y mejor ayudarnos entre nosotras y nosotras porque el mundo de ahí es horrible y si nos ayudamos lo conseguimos. Y además hay trabajo para todo el mundo, así que... Vale, pues muchas gracias. Si quieres me pasas el correo, yo de verdad que se lo paso Vale. a todos porque creo que por el chat no puedes... Bueno, no sé si Vale. puedes escribir, mira a ver, no, pero ellos no lo van a ver, me parece. Vale. Vale, entonces pues lo pasamos nosotros. Si no, de todas maneras es el que aparece en tu reel. Sí. Vale, pues ahí lo podréis encontrar, ¿vale? Si no, nosotros nos encargamos de pasarlo. Pues nada, muchas gracias Raquel por unirte a las masterclasses de DEIA y encantada de haber charlado contigo. Igualmente. Vale, pues nada, Adiós. cerramos aquí. Gracias a todos por venir y hasta la próxima. Hasta luego.